Continuando con la sesión, vamos a ver elementos básicos de un sistema de información. ¿Qué son los elementos básicos de un sistema de información? Un sistema de información es un conjunto de componentes que pueden aumentar la competitividad del negocio procurando una mejor información para la toma de decisiones. En consecuencia, hay muchas organizaciones deciden implementar un tipo de sistema con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de la empresa. Para poder hablar de sistemas de información es preciso reunir 6 componentes que deben ser capaces de integrarse, ¿no? Uno de los componentes es el hardware, que se trata de tecnología de almacenamiento, comunicación, entradas y salidas de datos. Otro componente es el software. Son los programas destinados a recoger información, almacenarlos, procesarlos y analizarlos, generando conocimientos para el usuario final. Otro componente son los datos. Son los que proporcionan información donde se recibe todo el valor, ¿no? Los datos es la información que se recibe y se transforma, ¿no? Para así nosotros poder tomar decisiones. Aquí tenemos un procedimiento administrativo que, y como vemos, no tiene una base de datos donde podemos hacer transacciones, sacar informes, realizar procesos y luego entregar al usuario qué es lo que necesita. ¿Ya? También tenemos los procedimientos. Son las políticas y reglas de negocio aplicables a los procesos de la organización. Otro componente son los usuarios. Ellos son quienes se interactúan con la información extraída de los datos, constituyendo el componente decisivo para el éxito o fracaso de cualquier iniciativa empresarial. Y por último tenemos la retroalimentación. Es el elemento clave de cualquier sistema de información al ser la base para la mejora continua, ¿no? Retroalimentación es importante ya que nosotros podemos ver en qué estamos fallando y mejorar los controles, los procesos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? de cómo es un proceso de un sistema de información. Acá tenemos insumos, ingresa a la unidad de procesamiento, tiene un control y también tiene una retroalimentación, ¿no? Y al final de pasar por un control y tener una retroalimentación nos sale un producto, ¿no? Y ese producto se le da al cliente. En la teoría general tenemos 4 elementos que componen un sistema. El primero es la entrada, ¿no? Son aquellos elementos como la energía, materia prima que se necesita un sistema para el funcionamiento y mantenimiento para poder cumplir con el objetivo final. Un sistema puede tener más de una entrada. Por ejemplo, el cuerpo humano necesita aire, alimentación para poder vivir. Una planta necesita sol, agua para poder realizar la fotosíntesis. Aquí tenemos, ¿no? Uno de los primeros elementos es la entrada. Tenemos el procesamiento, la salida y la retroalimentación. Ya, este es el sistema de información. Ya, jóvenes. El segundo elemento es el proceso de conversión. Es la transformación de una entrada a una salida. Es necesario resaltar que dentro del proceso de conversión pueden existir varios sistemas, es decir, subsistemas que son procesos complementarios que ayudan al proceso a convertir y al sistema a su objetivo final, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Tenemos un cuerpo humano, es un sistema general, tiene varios subsistemas, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, que ayudan al cuerpo humano a mantenerse, ¿no? Estable. Por decir, acá tenemos un ejemplo. Tenemos una entrada. ¿Qué realizamos? Que entran datos. También una frontera del sistema. Aquí, ¿qué hacemos? El sistema procesa los datos. Y la salida sale información, ¿no?
Podemos hacer una retroalimentación también y comparar los resultados, ¿no? Aquí otro ejemplo donde tenemos el ambiente, las entradas de la información, energía, recursos materiales. Hacemos la transformación o procesamiento y sale información, recursos ya procesados, ¿no? Ya, jóvenes. El tercer elemento es la salida. Es el resultado del proceso que realiza el sistema. Esta salida puede ser positiva o negativa según el entorno, ¿no? Positiva en el sentido que son necesarios para un medio y no afectan el entorno en general, como el aire que producen las plantas. Negativa, que son nocivos para el entorno, como los residuos químicos que producen muchas empresas que contaminan el medio ambiente. El balance entre el positivo y el negativo hace que sea viable un sistema siempre y cuando lo negativo sea legalizado o aprobado en la sociedad. Por ejemplo, acá tenemos la empresa Coca-Cola. Su sistema de entrada son los recursos, ¿no?, que traen para realizar esto y procesar las gaseosas, ¿no?, de Coca-Cola. Entran al procesamiento y ya salen en camiones para su distribución. Y acá en la retroalimentación verifican, ¿no?, los ingredientes, cómo está fabricado la Coca-Cola, ¿no? El cuarto elemento es la retroalimentación. La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema vuelven a ingresar al sistema como recursos o información. Esta información también puede venir en el entorno que rodea la salida. ¿Qué nos quiere decir? Una vez que ya hemos pasado por el proceso de entrada, el procesamiento y la salida, ahí se verifica, ¿no?, si el producto está bien, se verifica si el sistema está correcto, y si es que no está correcto, va a una retroalimentación, ingresa aquí y vuelve a la entrada, ¿no?, para que sea verificado nuevamente. Ya, ejemplos de elementos del sistema. Por decir, acá tenemos una entrada que son unas fresas. Entran al proceso, al procesamiento, a la fábrica y salen ya convertidas, ¿no?, en mermelada. Si en caso para poder mejorarlo, entran a una retroalimentación y así sucesivamente mejoran el producto. Otro sistema de información tenemos que ingresan, aquí que ingresa datos de caja, datos de almacén, ventas de perecederos, caducidad, fecha. Ingresamos y acá hacemos el proceso, ¿no?, de validación de entrada, cálculo de valor de stock, control de cajeros, cálculo estadísticos. Todos estos procesos se realizan para que salga en la salida, en el elemento de salida, pedidos, órdenes de almacén, pagos, datos para contabilidad, de estadística. Y en la retroalimentación, mejoras en la eficacia. Son ejemplos, ¿no? Acá tenemos otro proceso: entrada, proceso, salida, retroalimentación. Ya, jóvenes, aquí tenemos ejemplos también de elementos del sistema, ¿no? Todos tienen su entrada, su proceso, su salida, y pueden tener también un control y también su retroalimentación. Los 4 elementos más importantes es entrada, proceso, salida y retroalimentación. Eso tengan en cuenta, jóvenes. Aquí tenemos otro ejemplo. Entrada, por decir, va a entrar materia prima, un conjunto de papayas ingresa. El proceso, el licuado de papayas. Y la salida, jugo de papayas. Y mejorar el proceso, aquí podemos mejorar el proceso, ¿no? Hacemos otro análisis para sacar un buen jugo de papaya. Tenemos aquí entradas, por decir, un grupo de computadoras. Sale, se va al procesamiento, instalación de computadoras en red. Y una vez que hemos instalado las computadoras en red, ¿qué nos sale? Un laboratorio de computadoras en red, ¿no? Ya, jóvenes, eso es la sesión 2. Ustedes van a dibujar los tipos de sistemas
en análisis de sistemas, ¿no? Van a dibujar este triángulo con sus nombres, ¿no? Todo esto lo dibujan en una hoja y me entregan en PDF. Y hacen dos ejemplos de sistemas de información, ¿no? Que tenga su entrada, proceso, salida, retroalimentación, como estos ejemplos, ¿ya? Así lo realizan. O pueden dibujarlo también. Me envían a la plataforma y eso es todo, jóvenes. Gracias. Cualquier consulta me escriben a mi correo, al WhatsApp. Ya, jóvenes, eso es todo. Cuídense. Hasta la siguiente clase.